Este es el video que todos estaban esperando. Si es la primera vez que nos ves, ella es Leti y yo soy Andy, y hace 4 meses nos mudamos a esta casa rodante para recorrer todo Estados Unidos con nuestros hijos de 14 y 12 años. Hoy hacemos este video porque tanto en Instagram como en YouTube nos explotan los mensajes que nos piden: muestren la casa, muestren la casa. Bueno, ya está, ya llegó el día, la vamos a mostrar hoy. Seguramente vas a tener preguntas, vas a querer saber que te contemos con más detalles sobre el funcionamiento de algunas cosas, así que no dudes en preguntarnos en los comentarios debajo de este video. Y por favor, chequea nuestro canal y suscríbete, así nos acompañás y nos haces el aguante en esta locura que estamos haciendo juntos. Basta de hablar, yo me voy a parar ahora mismo, ya mismo, y te voy a mostrar esta casa por afuera y después Leti te la va a mostrar por dentro. Esta clase de tráiler se llama fifth wheel o quinta rueda porque no se engancha como tradicionalmente se ponen con un gancho detrás de la camioneta, sino que se pone sobre la cama o caja de la camioneta. Y casi me olvidaba, el modelo es un Keystone Cougar 32 DBH 20 aniversario con paquete polar para que las cañerías no se congelen en el invierno y la gente que está dentro la pase bien. Mide 36 pies de largo por 8 de ancho por 12.6 pies de alto, desde el piso hasta la antena de TV, que es muy importante acordarse eso cuando uno pasa por debajo de algún puente medio cuestionable para no serruchar la antena de televisión y quedarse sin entretenimiento del siglo pasado los días de lluvia. Cuando está en la ruta se ve como un tráiler estándar, pero cuando estás estacionado tiene 4 extensiones que se abren con motores eléctricos para que el interior casi se duplique, haciendo que el espacio para vivir sea muchísimo más confortable. Lo primero que tenemos en el frente, debajo de la nariz, son los controles de nivelación. Este switch controla la extensión y retracción de las patas delanteras para que se pueda nivelar del frente a la cola, y este otro switch controla los estabilizadores de atrás para que esto se quede firme y no se mueva como un bote en el agua. Estos 2 switches son para luces de estacionamiento de acá del frente, pero yo para lo único que me han servido hasta ahora es para hacer un poco de facha. Acá tiene una baulera que es bastante generosa, aunque no es de las más grandes que hemos visto, pero para nosotros es más que suficiente. En este compartimiento están los tubos de gas propano, 2 de 30 libras cada uno, y sirven de combustible para la calefacción central, el termotanque para el agua, la cocina o estufa como le dicen en México, y la heladera o refri como le dicen en México también, que además funciona con 110 volts cuando estamos conectados a la corriente eléctrica del camping. Detrás de esta puertita están los controles del agua y otros controles también, pero básicamente la conexión de agua principal, las válvulas de evacuación de los tanques de agua gris y negra, algunos asuntos eléctricos y una manguerita extra extensible como un resortito para cosas que uno puede hacer: regar las plantas, lavar un poco el RV, bañar al perro, bañar a la esposa. Estas son la salida de aire caliente de la calefacción y el acceso al termotanque para arrancarlo y hacerle alguna reparación en caso que lo necesite. Estratégicamente escondida debajo de esta área hay una válvula de evacuación del tanque de agua gris de la cocina, con la que un día tuvimos un problema bastante importante, y si te perdiste lo que pasó podés hacer clic en esta tarjetita que está acá arriba para mirarlo ya mismo. Ya mismo no, después que veas este video. Los 3 tanques de evacuación convergen en este último caño y evacúan por esta manguera flexible hasta las cloacas del camping donde estés estacionado. Y al final de esta manguera flexible hay un codo transparente que es para que uno pueda ver si la manguera está totalmente limpia, que es muy importante. Suscríbete. Y rapidito te muestro las conexiones típicas de un camping, que son el agua corriente o más o menos corriente y la corriente eléctrica, que a veces son de 15 amperes, de 20, de 30 y de 50. Esta puerta da directamente a la habitación de los chicos
y se usa porque cuando la extensión del living está totalmente cerrada, bloquea la puerta de entrada a la habitación. Entonces, esta es una forma de poder usar la habitación en lugares donde no se puede abrir las extensiones. Cerca del techo tenemos instalada una cámara que sirve para poder ver hacia atrás cuando uno está estacionando, y la conexión principal de 110 volts 50 amperes que se ve ahí abajo. Detrás de esta puertita que tiene una llave que no la puedo abrir porque no sé dónde está la llave, está la entrada para poder cargar el tanque de 60 galones de agua limpia. Esta agua se puede usar para lavar cosas, los platos, para bañarse, para lavar el arbí, lo que sea. Y a veces se puede hasta tomar si uno tiene algún tipo de filtro en una jarra o en algún otro lado. Y acá tenemos una parrillita de gas que nos ha sido muy útil para no tener que andar haciendo fuego con leña, y todavía se conserva un sabor asado bastante interesante. Esta es la extensión donde está la cocina y que tiene una pequeña ventanita que no parece que sirve para mucho, pero cuando la abrís hace una corriente de aire que ayuda a renovar el aire, especialmente cuando uno está cocinando. Arriba y abajo se pueden ver las ventilaciones de la heladera o refri, como le dicen en México. Esta es la puerta principal de entrada, que también puede usarse como salida. Y terminamos la vuelta con el acceso lateral a la baulera, que no te la voy a mostrar ahora. Y el compartimiento para la batería, que ahora es una sola, pero más adelante le pondremos algunas más y quizás sean de litio para mejorar la autonomía cuando hacemos boondocking. Este es un toldo retractable que lamentablemente hemos usado muy poco porque se la ha pasado lloviendo, y que cuando hay sol aprovechamos a salir y hay que dejarlo cerrado para que no se vuele en caso de que se levante un viento fuerte, y ya lo usaremos cuando estemos en lugares con más sol y menos viento quizás. Por último, en el techo se pueden ver las claraboyas de la habitación máster, el baño, la cocina, la unidad de aire acondicionado, un domo transparente para iluminar el baño con luz natural y la antena de TV digital. Acompáñame que Leti te lo va a mostrar por dentro. Bienvenidos al corazón de la casa. Acá tenemos la cocina, el comedor y el living. Como verán, hay una isla que está buenísima, es espectacular, tiene 2 bachas, suficiente para todo lo que yo cocino, no necesito nada más. Tiene un microondas que es chiquito, no es un microondas residencial. Vamos a abrirlo. Pero entra un plato normal, lo usamos todo el tiempo. Hay gente que dice que no utiliza el microondas, que lo usa para guardar cosas. Para nosotros es casi fundamental. Solamente no lo usamos cuando hacemos boondocking y no tenemos conexión a la electricidad. Esta cocina tiene un horno o una estufa de gas, es más chica que una residencial, pero funciona bárbaro, la verdad. He hecho pizza, he hecho empanadas, he hecho muffins, tortas y anda lo más bien. Aunque muchos se quejan de este tipo de cocinas, yo no le veo ningún problema. También utilizamos mucho esta cocina eléctrica que tiene 2 hornallas y nos viene bárbaro para poder ahorrar en gas, porque en los campings en donde estamos la electricidad está incluida, así que ¿para qué vamos a estar en gas si tenemos esto que está buenísimo, ¿no? Y lo podemos usar. La heladera tiene freezer y lo uso un montón porque utilizo mucho frutas y vegetales frisados porque son más económicos y aparte se conservan mejor. Y la heladera tiene un espacio bueno que nos alcanza como para una semana. Algo que empezamos a hacer hace muy poco es usar la heladera de afuera para tener leche, queso, jamón, huevos, algunas cosas extras, porque cuando estamos estacionados nos gusta comprar como para 15 días, porque a veces estamos en lugares remotos y sale caro comprar. Lo que no nos tenemos que olvidar es que cuando nos movemos tiene que estar vacía porque esa heladera funciona con electricidad. Esta en cambio funciona con electricidad y con gas, así que cuando nos estamos trasladando podemos dejar toda la comida y no hay problema porque el gas está conectado, y cuando llegamos y tenemos electricidad automáticamente hace el cambio.
Estos son los electrodomésticos que usamos todo el tiempo, a los que no quisimos renunciar. Una tostadora, una pava eléctrica para tomar mate, para calentar agua, incluso para cuando hacemos los fideos o hacemos arroz o lo que sea. Y una licuadora que tiene un montón de funciones que, bueno, no les voy a decir porque nos vamos de tema. Que recién ayer la puse acá después de 4 meses que estamos viajando. Porque obviamente todo lo que está guardado no se usa, así que hay que sacar las cosas, aunque a veces ocupen un poco más de lugar. Pero bueno, los licuados era algo que nosotros consumíamos casi todos los días y bueno, queremos continuar con esa rutina. Algo que me olvidaba es que el RV vino con un extractor de aire que tiene una luz que utilizo bastante y bueno, acá ven cómo se enciende y se apaga. Bueno, vamos a la isla. Está buenísima porque tiene una canilla que es residencial. Acá ven cómo se saca, no la dejo abierta porque si no lo voy a mojar a Andy. Tiene lluvia, bueno, está bárbara. A ver, ahí está. Acá a veces lavo ropa cuando no quiero gastar en laundry o en ir a lavar. Y acá lo utilizo más que nada para secar. Algo que quiero mostrarles es esta tapa que viene, que es como una tabla gigante, que está buenísima. Que se puede usar para hacer meal prep, para cortar alimentos, fruta, o podés poner una tabla aparte. Pero esta es la que utilizamos cuando viajamos. Muchas veces juntamos cosas acá que nos quedaron dando vuelta y viajan muy seguras. Obviamente ordenamos para este video y esto no está así desocupado cada vez que yo quiero cocinar, pero no he sentido mucho la diferencia porque estoy bastante acostumbrada a cocinar en espacios chicos, así que con un pedacito me arreglo y todo marcha 10 puntos. Tiene 3 cajones, acá guardo los cubiertos, acá los utensilios de cocina y más abajo los individuales y algunas servilletas y ziplocs. Acá, como ven, también hay un montón de espacio. Tengo algunos artículos de limpieza y las cosas que utilizo regularmente y que necesito tener a mano. Y este es el espacio para la basura que, dicho sea de paso, nos olvidamos de sacar, pero está lista para ya llevar. Debajo de esta mesada hay un montón de espacio, es donde guardo las tablas, bandejas de cocina, las cacerolas. Allá abajo tengo la slow cooker o olla a presión. Está buenísimo, es muy profundo y funciona muy bien para lo que nosotros necesitamos. Acá es donde tenemos los platos, las cosas para el desayuno de uso diario. Y por este lado, esto es lo que sería la típica alacena, salvo que acá tenemos el botiquín. Este es donde tengo las harinas, el azúcar, todo lo que tiene que ver con horneado. Y aquí también la despensa con lo clásico para consumir durante 15 días. Y más abajo también otras cosas que ni sé qué hay ahí adentro. Acá agregamos el portarrollos de cocina. Está buenísimo, es práctico, no encontramos otro lugar para ponerlo. Y también les cuento que esta isla tiene enchufes por todos lados que están buenísimos para cargar el celular o algún otro electrodoméstico que necesite usar. Este es el lugar que no les quiero mostrar. O sea, vamos a abrirlo rápido. No está tan mal, no está tan mal. Pero hay 2 estantes que son propiedad de Andy. Que no sabemos qué hay exactamente. Pero bueno, básicamente les muestro. Tengo algunos tuppers, cosas que usamos del desayuno. Y bueno, de acá para arriba es tierra de nadie o tierra de Andy, que no le vayas a tocar porque se arma. Pero lo que quiero destacar de este lugar es esta caja que nos ha sido muy útil, que es donde caen todas las cosas que no tienen un lugar y que en el momento de salir hay que guardar, porque estas extensiones se cierran y no puede quedar nada suelto porque no saben cómo salta y cómo tiembla esta cosa. Este es el área por la que nos peleamos todos. Es el área de más demanda de la casa. Obviamente es la mesa en donde comemos, pero también acá los chicos hacen la escuela, nosotros trabajamos, Andy edita sus videos. Para comer funciona muy bien, entramos los 4, yo me voy a sentar como para que vos te des cuenta, ¿no? Entramos los 4, pero a la hora de estudiar o trabajar, cuando ya tenemos las computadoras, se complica un poco más. Este lugar también se hace cama y tiene un espacio para guardar cosas. A ver, que les voy a mostrar. Yo ni sé lo que hay acá adentro. Cosas.
cosas. Si es para guardar cosas, hay cosas. Este es el sofá que se convierte en cama en caso de necesitarlo y ahora mismo te voy a mostrar cómo funciona. Ahí va, ahí va. Bueno, acá tenemos cosas que tienen que ver con tecnología, vemos la televisión, poco la vemos la televisión porque no pagamos ningún servicio en Netflix, generalmente las antenas locales no andan bien, hay poca señal, así que tenemos algunos DVDs que usamos cuando estamos muy aburridos o está lloviendo todo el tiempo, pero bueno, está acá y Andy tiene ganas de volarlo, ¿no? ¿Esto? ¿Tenés ganas de volarlo? Lo quiero convertir en mi estación de trabajo. Yo no me opongo, porque realmente la usamos poco. Este RV tiene un montón de luz natural. A veces nos toca estacionarnos al lado de un camión u otras veces en lugares como estos. Estas dos llaves activan una luz de ambiente y el extractor de aire que no viene con el RV, pero que hace unos meses Andy lo instaló y seguramente te lo vamos a mostrar en otro video. Este panel es súper importante, con esta parte se abren y cierran las extensiones y también el toldo. Acá está el área de las luces, acá podemos ver la bomba de agua, el termotanque eléctrico y el termotanque que utiliza gas. Y acá arriba hay un montón de botoncitos que nos indican cuando los tanques están llenos y cuando necesitamos vaciarlos o si nos estamos quedando sin agua y estamos, por ejemplo, en una situación de boondocking, ya es hora de ir a buscar. Este es el control de aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera. Y esto, no sé qué es. Yo tampoco. Ok, me voy al baño. Vení, vení. No. Te voy a mostrar el baño. No, no lo voy a usar, te lo voy a mostrar. Ah. Bueno, a ver. El baño tiene todo lo que tiene que tener. Tenemos un gabinete con un espejo espectacular, agua fría, agua caliente, una bacha bastante generosa. Abajo más lugar para guardar cosas. Y la verdad es que nos decidimos por este modelo porque tiene una ducha residencial que está buenísima y que ya mismo te voy a mostrar. Y bueno, aunque había otros RVs que nos habían encantado y que podrían haber sido una buena opción para nosotros, tenían esas duchas que son tipo cápsula para irte al espacio, que no nos convencía demasiado. Y bueno, la verdad estamos re contentos con la compra que hicimos, especialmente por cómo es este baño y toda la comodidad que tiene. Seguramente más de uno se estará preguntando cómo funciona el inodoro. ¿Les muestro? ¿Les muestro? No, no les muestro. Pero bueno, una vez que uno hace sus necesidades, hay un pedal que abre una tapita. ¿Vos decís que no les muestro? Sí, les muestro. No les muestre. Bueno, si quieren que les muestre, me lo dicen en los comentarios y en otro video yo me las arreglo para mostrarles. Acá tenemos más espacio, que es donde guardamos las toallas. Y sí, mira, Andy, mostrarles que hasta el fondo, todo el lugar que hay, también me pone un poquito nerviosa porque es como que uno no llega hasta allá y tiendo a dejarlo vacío. ¿Y este balde para qué es que está acá? Ah, este balde está ahí porque cuando nos movemos ponemos los shampoos, las cremas, todo lo que no queremos que ande dando vuelta. Y también es una buena forma de conservar agua cuando estamos haciendo boondocking y no queremos llenar el tanque de aguas grises. Bueno, y acá pegadito al baño está nuestra habitación. Y bueno, están de suerte porque está ordenadita, hice la cama, así que se las puedo mostrar con orgullo. Esta es nuestra habitación, tiene una cama queen que está buenísima. Abajo un montón de lugar para guardar cosas. El closet es una extensión de las que les mostró Andy afuera. Les muestro rapidito cómo se ve. Acá hay parte de mi ropa o casi toda mi ropa. Tenemos lugar de sobra, incluso espacio que no estamos usando. Acá también hay un montón de lugar. Estaría buenísimo tener un estante, pero todavía no lo hemos hecho. Y abajo hay una mesita de luz, también con un buen espacio para libros o bueno, lo que quieras guardar ahí, ¿no? Todo este lugar está equipado con enchufes para cargar celulares. Allá de ese lado ven la antena de Wi-Fi. Y bueno, básicamente del lado de Andy es lo mismo que les mostré acá. Acá también hay otros gabinetes
Y tenemos una claraboya, una ventilación, también entra luz natural por este lugar, que está buenísima. Acá tenemos la salida de la calefacción central y en esta pared se podría poner, en caso que quisiéramos, una televisión, pero no creo que necesitemos. Y por último te voy a mostrar la habitación de los chicos. Acá están las camas cuchetas, acá duerme Mati, allá ven una ventana que está muy bueno porque hace que circule el aire y en una habitación de adolescentes eso es muy positivo. Acá duerme Sofi, acá abajo vemos también un montón de lugar para guardar cosas y de este lado ven la cajonera que está metida en lo que sería la extensión de la casa y hace que esta habitación sea súper amplia y se pueda aprovechar este espacio. Acá muchas veces Sofi se sienta, toca la guitarra, Matías trabaja con la computadora, pone el teclado, así que bueno, es un espacio más. Acá arriba está la unidad de aire acondicionado y también están los enchufes y una conexión de cable en caso de que querramos poner un televisor. Más adelante, cuando las cosas se encuentren en su lugar y ya estemos más establecidos y organizados, te vamos a mostrar qué ponemos en cada lugar y también te queremos contar por qué elegimos esta casa y este modelo y esta marca en particular por sobre tantas opciones que hay en el mercado de Estados Unidos. Si te gustó el video, no dejes de darle like, chequea nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en la ruta.